Descubrí que mi esposa me era infiel porque encontré un lubricante en su bolsa. En vez de pelear, decidí cambiarlo por pegamento industrial sin decirle nada y ver cómo el karma hace su trabajo. A veces la intuición no susurra, grita, pero uno decide ignorarla porque quiere creer que todo está bien, que nada malo pasa, que el matrimonio es sólido y la rutina es prueba de estabilidad, no de abandono. Durante meses sentí que algo en mi vida no encajaba. Había una sombra rara en la rutina, un vacío que se colaba entre conversaciones, besos y silencios. Pero preferí seguir siendo el buen esposo, el confiado, el que no duda, el ingenuo que cree en las excusas de las reuniones atrasadas y las horas extras 4 veces por semana. Era martes y siendo sincero, nada bueno sucede un martes. Estaba acostado en nuestra cama matrimonial, esa que habíamos escogido juntos en una tienda ridículamente cara, donde el vendedor nos aseguró que en ese colchón crearíamos recuerdos inolvidables. Tenía razón, solo que esos recuerdos no eran conmigo. Me encontraba en ese punto entre el sueño y la vigilia, cuando la mente empieza a inventar escenas sin sentido, cuando de pronto escuché el agua correr. Constanza se estaba duchando otra vez. Era la segunda del día. Eso llamó mi atención. Mi esposa jamás había sido fanática de la limpieza. No es que fuera descuidada, pero su costumbre era ducharse día por medio, a menos que tuviera un evento importante. Así que 2 duchas en menos de 12 horas, algo no cuadraba. Mientras el agua seguía corriendo, vi su bolso sobre la silla cercana al tocador. Estaba abierto, desparramado, como si hubiera explotado. Brillos labiales, recibos, coleteros y una colección ridícula de frasquitos estaban regados por el suelo como una escena miniatura de un crimen doméstico. No suelo revisar el bolso de mi esposa. Es casi una regla sagrada de matrimonio, junto con no olvidar aniversarios y no dejar la tapa del inodoro levantada. Pero el desorden me molestó. Pensé en recogerle sus cosas antes de que saliera de la ducha y comenzara una de esas limpiezas impulsivas de medianoche que tanto detestaba. Me agaché y empecé a juntar tampones, mentas y labiales idénticos entre sí. Fue entonces cuando mi mano tocó algo diferente, un objeto frío, metálico, elegante. Tenía ese acabado minimalista que solo tienen los productos caros. Lo levanté y lo puse bajo la luz de la lámpara, un tubo plateado, alargado, con caracteres japoneses en negro. No era nada que hubiera visto antes. Pensé que tal vez era algo médico, una crema recetada. Constanza solía evitar hablar de cualquier cosa que la incomodara, así que no era imposible. Pero, ¿por qué estaría escrito en japonés? Y, sobre todo, ¿por qué nunca lo había mencionado? La curiosidad me ganó. Tomé mi teléfono y escaneé el texto. Bendito Google Translate. En segundos, la pantalla mostró un mensaje que me heló la sangre: lubricante personal masculino de primera calidad. Fórmula de larga duración. No femenino, no para parejas, masculino. El tubo, además, estaba medio vacío, usado, muy usado. Me quedé observándolo con el corazón golpeando fuerte y una sensación de traición que me subía desde el estómago como veneno. Constanza jamás había comprado algo así para nosotros. Nuestra vida sexual era simple, rutinaria, y cuando usábamos lubricante era lo más básico del supermercado. Aquello, en cambio, parecía un producto de lujo. No era improvisado. Intenté racionalizar. Tal vez era una broma entre amigas. Tal vez alguien lo dejó en su bolso por error. Tal vez yo estaba paranoico por ver demasiados documentales sobre infidelidades, pero mi vista se fue hacia su tableta encendida sobre el escritorio. La pantalla mostraba su menú perfectamente organizado. Carpetas con nombres como trabajo, fotos, cosas divertidas, pero una llamó mi atención: compras. Constanza odiaba las apps de supermercados. Era de las que me hacía manejar a 3 tiendas distintas para conseguir la marca buena. Así que una carpeta de compras era como mínimo sospechosa. Al tocarla encontré una sola aplicación dentro. El logotipo era genérico, demasiado simple para ser real. Sentí un vacío en el pecho. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Sabía que ese era el punto de no retorno. O confirmaba mis sospechas o me enfrentaba a un error monumental. La abrí. El historial se cargó. Lo primero que apareció fue una conversación con alguien llamado Matías. Foto de perfil sin rostro, solo una silueta. Pero los mensajes, Dios, los mensajes gritaban la verdad. No puedo esperar para verte el jueves. Reservé la misma habitación en el Marriott. Lleva lo de siempre. El plateado. Me gusta más. Hace que todo sea mejor. Esta vez te haré cosas que tu esposo nunca podría. Mis manos temblaron. Deslicé hacia arriba. Cada línea era un golpe directo al estómago. Semanas de mensajes detallando encuentros en hoteles, fotos explícitas que jamás debería haber visto y referencias al mismo lubricante que sostenía entre los dedos, aún húmedos por mi sudor. Los horarios coincidían a la perfección. Cada reunión, cada cena con amigas, cada estoy cansada, cada excusa, todo, cada palabra era una mentira. La ducha seguía corriendo. Constanza tarareaba una canción popera perfecta. Yo observaba el tubo, luego los mensajes, luego el tubo. Otra vez dejé de temblar. Algo dentro de mí se volvió frío. Metódico. Caminé a la cocina, abrí el cajón de herramientas y tomé el pegamento industrial que había comprado semanas antes para un arreglo menor. Si Constanza quería jugar con productos exóticos, yo iba a darle una experiencia que jamás olvidaría. La ducha se detuvo. En ese instante comprendí algo.
Esto era como esas películas de terror donde gritas para que el personaje no entre al sótano. Pero esta vez el idiota era yo. No había asesino esperando. Había algo peor, la verdad. Mi pequeño proyecto artístico terminó rápido. Una versión extrema de bricolaje con fines conyugales. Escuché la puerta del baño, el sonido de sus pasos descalzos sobre la madera. Mi corazón latía fuerte, pero no por amor. Era adrenalina pura, rabia helada. Volví a la cama con el tubo alterado en la mano, fingiendo calma. Curiosamente, me sentía más sereno que nunca. A veces tener un plan, por absurdo que sea, da paz. Constanza apareció envuelta en la toalla blanca que le regalé 2 navidades atrás. Antes era una imagen que me provocaba deseo, ahora parecía un disfraz barato de esposa perfecta. Hola, amor, dijo con una voz dulce falsa. ¿Te ves cansado? Si supiera. Respondí con un asentimiento vago. Ella caminó hacia la cocina. Escuché ruidos, cajones, agua, un vaso sobre la encimera, todo ese ritual que pretendía mostrar que le importaba. Regresó con un vaso de leche. Toma, te ayudará a dormir, dijo sentándose en la cama. Mañana tienes esa reunión temprano, ¿recuerdas? Era su coartada perfecta, la misma que yo había mencionado días antes. La observé con atención. Si no hubiera visto esos mensajes, habría creído que realmente se preocupaba por mí. Tomé un sorbo. Sabía normal, pero no confiaba. Esa repentina preocupación por mi descanso no cuadraba con todas las noches en las que me dejaba hablando solo mientras se dormía mirando el celular. Hice teatro. Bebí la mitad. Dejé el vaso en la mesa de noche. Eres la mejor, mentí. Sus ojos brillaron. Eso me revolvió el estómago. Yo también te amo, susurró besándome la frente como si fuera un niño enfermo. Se acostó a mi lado. Sentí su calor, pero ya no significaba nada. Era como dormir junto a una impostora. Esperé 1 hora completa. Fingí ronquidos. Cambié de postura, hice todo para que creyera que el somnífero había surtido efecto. Eventualmente se levantó. Ya no llevaba la toalla, sino un vestido negro, el que guardaba para nuestras cenas de aniversario. Se retocó los labios frente al espejo. A las 12:45 exactas escuché la cerradura, murmuró algo en el pasillo. Me levanté, fui hacia la puerta, asomé la cabeza. Allí estaban. Constanza, contra la pared, besando a un hombre alto, joven, corpulento. Matías, supuse. Él la besaba como si ella fuera lo único en el mundo, y ella reía como en las fotos que enviaba. Esperé a que la puerta del pasillo se cerrara y entonces tomé mi decisión. Esa claridad fría volvió a mí. Sabía exactamente qué debía hacer, seguirlos. Mira, algo te digo sobre seguir a tu esposa infiel por tu propio edificio a la 1 de la mañana. Es como protagonizar el episodio piloto del programa más deprimente del mundo, manteniéndose al día con los adúlteros, próximamente en cualquier plataforma. Estrella invitada, yo, el marido estúpido. Avancé como un detective aficionado. Mis pies descalzos se deslizaban por la alfombra que habíamos ayudado a reemplazar en esa campaña absurda de mejoras comunitarias. Claro, hay presupuesto para estética, pero no para evitar que tus vecinos se acuesten con tu esposa. La puerta de emergencias aún se movía cuando llegué. Lo seguí escaleras arriba, risas ahogadas, golpes suaves. Subían al 4º piso. Curioso, porque no conocíamos a nadie ahí. Llegué al pasillo. Todo era idéntico al nuestro, pero invertido. Me pegué a la pared cuando escuché voces desde el departamento 4C, justo encima de nuestra habitación de invitados. El universo tiene humor. Humor cruel. Escuché cada palabra a través de la puerta hueca. No puedo creer que vivas justo arriba de él, dijo Constanza. Esa voz emocionada, la misma que usaba cuando aún éramos felices. Le da más emoción, ¿no crees?, respondió Matías con un acento europeo. Claro, a las mujeres les encantan los europeos como si un pasaporte los volviera mejores amantes. A veces lo escucho viendo televisión allá abajo y pienso en ti esperándome aquí, añadió ella entre risas. Sentí náuseas. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que temí que ellos también lo oyeran. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó Matías. Por supuesto, dijo ella, te traje lo que te gusta. Y ahí, de pie, escuchándolos, con un tubo alterado de pegamento industrial esperándolos en su bolso, entendí que mi vida estaba a punto de partirse en dos y que yo, por primera vez, no iba a quedarme de brazos cruzados. Lo supe en ese instante. Ahí estaba lo bueno, lo que había estado esperando desde hacía semanas. Mi tubo especial de lubricante japonés, cuidadosamente modificado con un adhesivo industrial lo suficientemente fuerte como para mantener un cohete en su sitio. Apenas lo vi, tuve que contener una risa amarga y nerviosa. Escuché el sonido del bolso de mi esposa, el roce del envase al abrirse y supe que el plan estaba en marcha. El hombre, lleno de confianza, hizo ese comentario satisfecho que siempre hacía cuando ella llegaba preparada. Y yo solo pensé que no tenía idea de cuán preparada estaba esa noche, aunque no en el sentido en el que él imaginaba. Los pasos de ambos se internaron en el departamento. Las voces se hicieron más suaves, cargadas de insinuaciones, de esa falsa intimidad que me había carcomido durante meses. Una parte de mí quería derribar la puerta en ese mismo momento para ver sus caras al descubrir que todo había terminado. Pero la otra parte, la más fría y calculadora, eligió esperar. Quería ver hasta dónde iban a llegar.
Quería escuchar el momento exacto en que la realidad les cayera encima como una losa. El silencio invadió el pasillo. Supuse que ya estaban ocupados y pude imaginar la escena. Matías recostado en ese sofá barato, seguro de que la noche sería memorable, convencido de que estaba a punto de disfrutar de su aventura prohibida con la mujer casada que vivía un piso más abajo. Después escuché la voz suave y confiada de Constanza, esa misma voz que conocía tan bien, usando ese tono relajante que utilizaba para prepararse a lo que venía. Yo solo pensé que sería increíble. Sí, pero de una forma completamente distinta a la que ellos esperaban. Durante unos segundos escuché los ruidos típicos, movimientos, respiraciones agitadas, la banda sonora de dos traidores creyendo que estaban viviendo una noche de pasión clandestina. Y entonces llegó el puntapié del destino. El primer sonido fue una exclamación brusca de Matías, llena de sorpresa y confusión. Luego la voz de Constanza, repentinamente tensa, intentando entender qué pasaba. Escuché cómo ambos casi al mismo tiempo comenzaban a expresar desconcierto, frustración y un principio de pánico. Él preguntaba qué había hecho ella, qué le había puesto, porque algo se sentía tan mal. Ella insistía en que era el mismo producto de siempre, con una confusión tan genuina que en otro contexto habría resultado casi cómica. Yo, al otro lado de la puerta, sonreí con una calma que no había sentido en meses. El tubo plateado con su diseño minimalista y sus letras japonesas seguía ahí inofensivo a simple vista, tal como lo recordaba. Escuché a Matías decir entre jadeos y desesperación que algo no estaba bien, que algo estaba mal con el producto, que era imposible que no pudieran separarse. Y entonces llegó la confesión que yo estaba esperando. Ambos habían quedado pegados. Ese fue el sonido que había soñado escuchar, el momento exacto en que los dos infieles comprendieron que su noche de pasión se había convertido en un problema médico imposible de ocultar. Me acerqué a la puerta con una sonrisa torcida, casi maníaca, y apoyé el oído para captar cada segundo del desastre. Intentaban separarse, lo cual solo empeoraba todo. Intentaron moverse con cuidado, pero cada esfuerzo provocaba que la desesperación creciera. Yo escuchaba sus discusiones entrecortadas, ella intentando mantener la calma, él perdiéndola poco a poco. Ambos empezaron a buscar soluciones absurdas, entre ellas agua del fregadero, jabón, aceites. Nada funcionó. El adhesivo industrial estaba haciendo exactamente lo que debía, crear una unión permanente entre dos superficies. En ese caso, esas superficies eran ellos. Fue entonces cuando escuché que habían llegado a la conclusión inevitable. Tenían que pedir ayuda. La frustración de él era palpable. La desesperación de ella se filtraba en cada palabra. La vergüenza empezaba a tomar forma. Después de unos interminables minutos, escuché a Matías contactar a emergencias. Era evidente que no sabía cómo explicar lo que estaba pasando y narraba la situación como si se tratara de un accidente absurdo imposible de describir sin destruir la dignidad de ambos. Cuando mencionó que necesitaban una ambulancia porque estaban atrapados, casi solté una carcajada. Decidí aprovechar el momento para retirarme. No quería estar ahí cuando llegaran los paramédicos. Me puse la bata y bajé las escaleras hacia mi departamento mientras escuchaba los ecos de su desesperación. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el universo tenía un sentido del humor cruelmente justo. Me acomodé junto a mi puerta, desde donde el visor me daba una vista perfecta del pasillo y del ascensor. Desde arriba comenzaron a escucharse gritos, ruido de movimiento, voces entrecortadas. Matías estaba al borde de la histeria suplicando que nada funcionaba, mientras Constanza intentaba callarlo porque en cualquier momento los vecinos podrían oírlos. Y tenían razón, no solo los oirían, también los verían, porque en pleno 2024 nada quedaba privado, menos algo tan ridículo como dos adultos desnudos pegados. Poco después escuché pasos acelerados en el pasillo del cuarto piso y la voz de Matías informando su número de departamento a los paramédicos, suplicando discreción. La ironía de que pidiera discreción en un caso como ese casi me hizo soltar una carcajada. La llegada de los paramédicos fue imposible de ignorar. El sonido del ascensor, el chirrido del equipo rodado, el tono profesional de quienes intentaban mantener la compostura frente a una escena absurda. Ellos mismos parecían no creer lo que estaban viendo. Era evidente que intentaban entender cómo era posible que dos adultos hubieran terminado adheridos en medio de una situación íntima. Cuando pidieron ver el envase del supuesto lubricante, pude imaginar sus expresiones al observar el tubo plateado. Cuando informaron que no era lubricante, sino un adhesivo industrial y que alguien había manipulado el contenido, el silencio que siguió fue un regalo divino. Los paramédicos explicaron que la separación requeriría equipo especializado. Ningún disolvente doméstico funcionaría y cualquier movimiento adicional podía causar daño permanente. Ambos estaban atrapados física y emocionalmente. Escuché cómo empezaban a preparar la camilla y a coordinar la logística. Tendrían que bajar a ambos juntos, cubiertos apenas con una sábana demasiado pequeña, hacia la ambulancia. Me quedé mirando a través del ojo mágico cuando finalmente lo sacaron. La imagen era surrealista, dos cuerpos pegados cubiertos de forma incompleta, caminando con dificultad entre un mar de murmullos y miradas indiscretas. Los vecinos estaban ahí grabando sin disimulo. Nada podía ser más humillante. Cuando el ascensor se cerró y el edificio quedó en silencio, me permití abrir mi puerta. La señora Valdés del 3B me comentó con entusiasmo lo que había visto. Fingí sorpresa, como si no supiera nada. Luego, ya solo levanté un vaso de whisky y brindé en silencio. La segunda fase estaba cumplida.
A la mañana siguiente, mientras tomaba café, escuché la llave girar. Constanza regresó del hospital después de 9 horas de la que debió ser la experiencia médica más vergonzosa de su vida. Su apariencia hablaba por ella. Cabello desarreglado, rostro agotado, caminar doloroso, el elegante vestido de la noche anterior manchado con desinfectante. Me saludó intentando actuar con normalidad. Yo solo comenté con tono tranquilo que parecía agotada y que caminaba raro. Ella improvisó una excusa absurda sobre una caída en el trabajo, inventando una lesión para justificar su estado. Yo continué con la farsa, preguntando si había ido al hospital fingiendo preocupación. Justo en ese momento, alguien tocó a la puerta. Era obvio quién sería. Matías apareció en la entrada luciendo tan mal como ella, pálido, adolorido, con la ropa floja para evitar el roce, con la expresión de alguien que había sufrido una noche de humillación absoluta. Venía a revisar cómo estaba mi esposa intentando mantener la compostura mientras cargaba con la memoria fresca de lo ocurrido. Los dos compartieron miradas nerviosas, hablándose en clave. Ambos estaban aterrados de que yo pudiera sospechar algo. Yo mantuve mi papel educado y tranquilo, invitándolo a pasar, recordándole que Constanza había tenido una emergencia laboral. Sus rostros perdidos eran un espectáculo por sí mismos. Al final, ninguno de los dos pudo siquiera sentarse del dolor. Ella fingió que necesitaba recostarse. Él, que debía irse de inmediato. Y yo, desde mi papel de esposo amable, simplemente observé. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía realmente en control. Matías asintió con torpeza antes de dirigirse a la puerta, caminando como un vaquero después de un día demasiado largo sobre un caballo. Murmuró algo sobre llamarla más tarde para revisar un proyecto que, por supuesto, no tenía nada de laboral. Constanza apenas logró responderle con una voz débil, casi sin aliento. Cuando él se fue, ella se dejó caer en el sofá con un gemido que intentó disfrazar como un bostezo. Comentó que tal vez estaba enfermando y sugirió que durmiera en la habitación de invitados para evitar contagios. La ironía casi me hizo sonreír. Contagios. Como si lo suyo fuera un virus y no una colección de malas decisiones. Le llevé un vaso de agua y asentí con toda la ternura de un esposo devoto. Descansa, yo me encargo de todo, pensé mientras lo decía. Y era cierto, la fase 3 acababa de comenzar. Dicen que la venganza se sirve fría, pero yo siempre he preferido servirla ardiente y con un toque de humillación. Después de todo, si mi esposa ya caminaba como si la hubiera pateado una mula, ¿por qué no añadir un poco más de picante a su recuperación? Pasé el resto de la tarde interpretando al esposo perfecto. Le acomodé almohadas, ajusté el aire, la atendía a cada rato y fingí un nivel de preocupación digno de un premio. Ella, por su parte, disfrutaba su papel de mártir profesional. Cada movimiento era un suspiro dolorido, cada cambio de postura un mini drama, incluso cuando pensaba que no la veía. Parecía protagonista de una telenovela barata titulada La esposa sufrida. A eso de las 4 anunció que quizá necesitaba comer algo ligero porque su estómago estaba demasiado sensible. Yo pensé en las 9 horas que pasó en el hospital intentando explicar por qué había terminado anatómicamente unida a otro hombre. ¿Sensible? Sí, por supuesto. Le respondí que prepararía algo especial. Y vaya si lo sería. Había planeado este menú desde el instante en que la vi entrar por la puerta, pálida, adolorida y arrepentida por obligación. Comencé con brochetas de cordero marinadas en una mezcla que solo un loco o un vengativo prepararía, ají fantasma, hojuelas de Carolina Ripe, salsa de habanero y suficiente fuego como para derretir una valla metálica. Agregué chiles tailandeses y un toque de wasabi por diversión. Luego preparé camarones al ajo con 10 dientes en lugar de 2, más ajo en polvo, sal de ajo y ajo negro. Ese plato podía ahuyentar vampiros a kilómetros, pero el verdadero golpe maestro era el cangrejo picante del restaurante singapurense famoso por hacerte firmar una exención antes de servir su plato estrella. Cuando el aroma llegó al sofá, Constanza aspiró el aire con un suspiro débil. Preguntó qué estaba cocinando. Respondí que algunas de sus comidas favoritas y que quería ofrecerle algo reconfortante después de una noche tan estresante. Reconfortante, pensé, como una cirugía de emergencia para despegarte de tu amante. Serví todo en una bandeja elegante con cubiertos de plata y servilletas de tela. Parecía una cena de lujo, pero tenía un propósito muy distinto, castigar sin que se notara. Ella comentó que se veía increíble y que no tenía por qué esforzarme tanto. Yo solo mencioné que sabía cuánto le gustaba la comida picante, un detalle perfecto porque aunque solía tolerarla como una guerrera, su cuerpo hoy no estaba para batallas. Observé con atención cuando probó el primer bocado del cordero. Sus facciones se suavizaron un instante. La carne estaba en su punto. Imposible negarlo. Luego llegó el fuego. Primero los ojos abiertos de sorpresa, luego una pausa incómoda, después una deglución lenta que insinuaba arrepentimiento, pero estaba demasiado comprometida con su papel de estoy bien para admitirlo. Se apresuró a tomar agua, fingiendo naturalidad. Continuó con los camarones, con cada bocado interrumpido por pausas más largas y respiraciones profundas. Un sudor fino comenzó a cubrirle la frente. El apartamento estaba fresco, así que no era por la temperatura. El golpe final llegó con el cangrejo. Bastó un solo bocado para que su cuerpo se tensara como si hubiera mordido un relámpago. Su rostro cambió de rojo a blanco y luego a un verde enfermizo. Intentó decir algo, pero necesitaba aire y respirar parecía imposible. Le ofrecí más agua con genuina amabilidad fingida.
Le dije que quizá el plato era muy fuerte y debía permitirle. Ella declaró que la comida no le estaba cayendo bien y que tal vez lo mejor era recostarse. Caminó hacia la habitación con pasos tan lentos y precisos que parecía atravesar un campo minado. Yo tuve que contener la sonrisa. Apenas desapareció por el pasillo, mi teléfono vibró. Era Jorge, mi amigo del hospital. Me escribió que no iba a creer el caso que llegó a urgencias la noche anterior. Una pareja pegada durante la intimidad. Tuvieron que llamar a un especialista para separarlos. Respondí como cualquier persona sorprendida. Me dijo que físicamente estaban bien, aunque el tipo había desarrollado una infección en el área afectada y había sido ingresado con antibióticos. La mujer, en cambio, había sido dada de alta, aunque tendría días difíciles. El estado de Matías había empeorado. Excelente. Eso haría que la siguiente fase funcionara aún mejor. Terminé de limpiar la cocina y me dirigí al baño. En el botiquín, detrás del frasco de aspirinas, estaba la crema regeneradora que ella necesitaría durante los próximos días. El tubo parecía inofensivo, perfecto para aliviar la piel irritada. Vacié el contenido en el fregadero y lo reemplacé por crema de capsaicina, el mismo compuesto que usan los sprays de defensa personal. Misma textura, mismo color. Humanamente imposible distinguir la diferencia hasta que estuviera sobre su piel. Dejé el tubo en su lugar y me fui a dormir. La fase 3 estaba lista. Hay un momento en las películas de terror en el que la víctima entiende que todo lo que le ocurre no es accidental, sino parte de una venganza meticulosamente planeada. Yo tuve el privilegio de presenciar ese instante al amanecer y debo admitir que fue más satisfactorio que un whisky añejo en invierno. Todo comenzó a las 6 de la mañana con un grito capaz de despertar a los muertos. No era sorpresa, era un alarido visceral, puro, desesperado. Venía del baño acompañado de golpes y de un sonido similar al de alguien intentando apagar un incendio con las manos. Yo ya estaba despierto, por supuesto. Llevaba una hora esperando ese momento acostado en la habitación de invitados. El grito que escuché confirmó que se había aplicado la crema. Esperé 10 segundos, lo suficientes para que la capsaicina penetrara, antes de correr hacia la puerta del baño como un esposo preocupado. Golpeé suavemente mientras preguntaba qué ocurría. Ella apenas podía respirar, jadeaba, decía que algo estaba ardiendo. Yo pregunté, ¿qué parte? Respondió entre llantos, la pomada del hospital. Algo estaba mal. Escuché el agua correr. Intentaba enjuagarse sin saber que el agua solo extendería el compuesto. Le pedí que abriera la puerta. Cuando lo hizo, la escena era digna de un cuadro grotesco. Estaba inclinada sobre el lavabo, empapada, con la piel roja y los ojos llorosos. Su respiración era aguda, tensa, desesperada. En el suelo estaba el tubo. Lo recogí y fingí examinarlo con confusión. Comenté que era extraño. Parecía el mismo de siempre. Quizá la fórmula había cambiado. Ella suplicaba que lo hiciera detenerse. El dolor era profundo, penetrante, el tipo que te hace replantearte cada decisión. Le dije que debíamos ir al hospital. Ella negó de inmediato, incapaz de enfrentar la vergüenza de volver ahí tan pronto. Ese detalle lo dijo todo. El dolor le había arrancado la máscara. La llevé al coche y comenzamos el trayecto. En cada bache gritaba. No encontraba posición para sentarse. Lloraba. Repetía que no entendía cómo podía haber pasado. Cuando llegamos a urgencias me golpeó la ironía. Entrábamos por el mismo acceso por el que 12 horas antes la habían sacado pegada a su amante. Casi tuve que contener la risa. La enfermera la reconoció y la llevó de inmediato a una sala privada. Ser paciente frecuente tenía sus ventajas. Poco después entró el doctor Fuentes, el mismo del procedimiento anterior, con una mirada que combinaba sorpresa y fastidio. Constanza explicó la situación entre sollozos, describiendo el fuego insoportable que sentía en la piel. El doctor escuchó con seriedad y concluyó que la inflamación era grave. Había daño del día anterior y posiblemente una quemadura química encima. El término quemadura química cayó como un martillo. El doctor preguntó si estaba segura de haber usado el mismo ungüento. Comentó que los síntomas coincidían con exposición a capsaicina o un irritante similar. Ella no entendió nada. Admitió entre llantos que había usado el mismo de siempre. El doctor suspiró. Dijo que por la severidad del daño y el riesgo de infección, sería necesario intervenir quirúrgicamente para retirar tejido comprometido antes de que se necrosara. Necrosis, una palabra que transforma cualquier expresión en terror. Constanza murmuró con incredulidad si sería necesaria una cirugía. El doctor confirmó. Le expliqué que todo estaría bien, sosteniendo su mano con la ternura de un esposo amoroso. Y mientras la miraba temblar, yo solo pensaba en lo fácil que era engañar a quien se pasó meses engañándome a mí. Le pedí al doctor que hiciera lo necesario. Firmé los formularios con la solemnidad de un esposo angustiado mientras observaba cómo Constanza temblaba. No era solo el dolor físico. Empezaba a comprender que lo ocurrido dejaría huellas que jamás podrían borrarse. Pregunté por el tiempo de recuperación, interpretando el papel del marido preocupado con una entrega impecable. El doctor respondió que serían varias semanas y que habría secuelas permanentes. Cierta sensibilidad nunca regresaría por completo. Grabé cada palabra con una calma casi disfrutada. Cuando la llevaron al quirófano, Constanza tomó mi mano por última vez. Dijo que me amaba con una voz adormecida por el miedo.
Respondí que también la amaba y por primera vez en meses lo dije con sinceridad. Amaba esa versión suya, la que enfrentaba el precio exacto de sus decisiones. La cirugía duró 3 horas. Cuando el doctor salió, su expresión era la de un hombre cansado. Lograron retirar todo el tejido dañado, aunque el alcance había sido mayor de lo esperado. Requeriría cuidados prolongados y aceptar ciertos cambios funcionales que serían permanentes. Mientras él hablaba, el sabor de la justicia se asentó en mi lengua como un trago fuerte. Asentí con gravedad, fingiendo devastación. Por dentro ya estaba ejecutando la fase 4 de mi plan. Había algo poético, casi ceremonial, en entregar los papeles de divorcio a tu esposa infiel mientras estaba conectada a suero, entumecida por analgésicos y recuperándose de una cirugía que solo existía gracias a su traición. Sentía que el universo había decidido ayudarme a escribir un final perfecto. Pasé la mañana en la oficina de mi abogado. Preparé cada documento con la precisión de un relojero suizo. Cláusulas impecables, términos inamovibles, nada al azar. Guardé todo en una carpeta manila y me dirigí al hospital. Los pasillos estaban llenos de gente con emergencias reales, accidentes, enfermedades, tragedias auténticas. Mi esposa, en cambio, estaba ahí por una consecuencia que ella misma había provocado. La habitación 347 era privada, detalle que yo mismo había solicitado y pagado. Me parecía un último gesto de cortesía darle privacidad para enfrentar la peor conversación de su vida. Constanza estaba despierta cuando entré. Se veía exhausta, envejecida, como si la culpa la hubiera drenado por dentro. El doctor había sido claro: recuperación lenta, dolorosa y con cicatrices que nunca se irían. La saludé con una excusa sobre el tráfico y me senté a su lado. Dijo que se sentía como si la hubiera atropellado un camión y luego hubiera regresado para asegurarse de terminar el trabajo. Supe que era un buen momento. Abrí el maletín y saqué la carpeta. Mi tono bastó para que recuperara la lucidez con una rapidez sorprendente. La alerta en sus ojos era casi instintiva. Quiso saber qué llevaba ahí. Coloqué la carpeta sobre la mesa rodante con naturalidad. Necesitaba que firmaras los papeles de divorcio. El silencio se volvió tan denso que escuché el goteo del suero marcando los segundos. Observé cómo su mente intentaba procesar lo que había escuchado, cómo la morfina se mezclaba con el terror. Repetí que eran papeles de divorcio. Le expliqué que no se quedaría con nada. Le dejé claro que sabía todo: Matías, la aventura, los hoteles, los mensajes, el lubricante plateado japonés escondido en la cómoda. La palidez que la cubrió fue casi artística. Continué. Sabía cómo me drogaba para escaparse. Sabía del programa cifrado. Sabía que Matías vivía arriba en el 4C. Sabía que su accidente nocturno no tenía nada de accidental. El golpe fue demasiado para ella. Solo alcanzó a preguntar cómo me había enterado. Le dije que eso no importaba. Importaba que lo sabía y que debía firmar para salir definitivamente de mi vida. Intentó incorporarse, pero el dolor la dobló en dos. Aún así, rasgó los papeles en dos. No firmaría nada. Sonreí. Tenía un plan B, otro juego de documentos. Si no firmaba el acuerdo, iríamos a juicio. Todo saldría a la luz: la aventura, el video de la ambulancia, sus sedantes, su descenso al caos, su vida entera colgada en público. Y entonces la vi quebrarse. Primero los ojos vidriosos, luego la respiración irregular y, finalmente, una risa rota, hueca, que parecía venir de un lugar donde ya no quedaba dignidad. Dijo que yo no tenía idea de lo que había hecho, que Matías no fue el primero ni el único, que llevaba años así, años. Él solo era el más reciente. Por un momento el tiempo se detuvo. No sentí ira ni sorpresa, solo una calma helada, una claridad absoluta. Mi plan necesitaba ampliarse y lo hice. La señora Valdés, nuestra vecina del 3B, había grabado la escena de la ambulancia. Conseguí el video con una excusa cualquiera. En cuestión de horas creé perfiles en todas las redes sociales. El más exitoso fue un clásico inmediato: cuando ser infiel sale terriblemente mal. En menos de 12 horas el video acumulaba 500.000 de vistas. Para el segundo día estaba en tendencia en 3 plataformas. Para el tercero ya había reacciones, compilaciones y hasta mijes. La gente empezó a reconocerlos. Matías resultó ser un influencer de gimnasio que daba consejos sobre relaciones. La ironía era un manjar. Internet lo devoró vivo. Fue despedido antes del fin de semana. Su Instagram se llenó de comentarios sanguinarios. Pero si él cayó duro, lo de Constanza fue un derrumbe total. Sus amigas la abandonaron, su club de lectura la congeló, el estudio de yoga dejó de contestarle y hasta las cajeras del supermercado la miraban con desprecio. Pero lo peor vino de su propia tableta. Encontré registros de algo mucho más grande: una red organizada de encuentros extramaritales con membresías, verificación, eventos privados. Ella era miembro premium desde hacía más de 3 años. Tenía recibos, reseñas, comprobantes. Imprimí todo y fui directo a la comisaría. El detective Salazar entendió que aquello era más que adulterio. Había evasión fiscal, prostitución encubierta, fondos malversados. Una semana después, el ATPIA ya estaba involucrado. Constanza quedó atrapada en el centro de un escándalo nacional. Mientras Matías huía de las redes sociales, ella no podía ir a ninguna parte. Su nombre aparecía en demasiados documentos. 3 semanas después, Matías reapareció.
desechó, gritando que ella le debía dinero. Constanza respondió que él era el idiota que llevó el pegamento. La señora Valdés grabó todo desde su balcón. La pelea se volvió física. Llamé al detective. La policía llegó rápida. Ambos terminaron arrestados. Aquellos nuevos cargos se sumaron a los anteriores y así entre fraude, agresión y resistencia, la justicia hizo lo suyo. El divorcio fue casi automático. Con Constanza en prisión y toda la evidencia de mi lado, obtuve todo lo que pedí. Más importante aún, obtuve paz.